Jorge Rodríguez, y vamos a hablar de lo anunciado, de qué manera esta guerra comercial de aranceles va a terminar afectando a la industria de nuestro país, por ejemplo, a los emprendedores de Gamarra, solo por poner un ejemplo. Estamos con Martín Reaño, vocero de la Sociedad Nacional de Industrias. Señor Reaño, bienvenido a RPP, bienvenido a Siempre en Casa. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenos días, muchas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias. Concretamente, esta guerra de aranceles, esta guerra comercial global que tiene como protagonistas a Estados Unidos y China, ¿cómo puede terminar impactando a la industria peruana? Mire, en la industria peruana, especialmente la que atiende el mercado interno, estamos preocupados porque al tener muchos problemas de Estados Unidos para ingresar al mercado americano, evidentemente esas grandes producciones, que es el principal proveedor del mundo de prendas de vestir, China, va a buscar a qué mercado ingresar. Y evidentemente, al ser Perú una economía totalmente globalizada y tener en promedio los aranceles más bajos de la región, evidentemente uno de los primeros embarques o destinos que van a escoger es el mercado peruano, ¿no? Los países de la región, como por ejemplo Brasil, Colombia, Ecuador, el mismo México, Argentina, Uruguay, excepto Chile, por cierto, tienen aranceles que son 3 veces más altos que el peruano. Entonces, evidentemente, lo primero que van a mirar los chinos es el mercado peruano. Y ahí estamos nosotros también bastante preocupados, y por eso hemos conversado ya, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias ha conversado con el ministro de Economía, con el señor Salardi, con la ministra de Cielo y León, del Mincetur, y estamos seguros que ellos, y además del trabajo que estamos seguros va a mejorar y va a emprender la aduana. Ahora en la aduana tenemos a la señora Marilu Llerena, que es una funcionaria de mucha experiencia y conoce perfectamente los problemas de importaciones. Entonces, estamos seguros que las autoridades van a reaccionar rápidamente, de cristalizarse esta preocupación que tenemos, ¿no? Podemos entender entonces que los productos chinos, al tener problemas para ingresar a los Estados Unidos, van a buscar mercados un poquito más asequibles, y el Perú, sin duda, puede ser uno de ellos. Claro, la contraparte es que tendríamos en todo caso una suerte de diluvio de productos chinos. Sí, bueno, esa es nuestra preocupación, y por eso le decía que confiamos en que las autoridades van a estar muy atentas para, de darse el caso, pues iniciar investigaciones para aplicar medidas de defensa comercial que eviten que, en primer lugar, la pequeña y microempresa se afecte más de lo que ya está afectada. El Perú hace años que viene siendo afectado por la sobrepoblación, ¿no? Claro, y hay que recordar que ya desde hace muchísimo tiempo la industria peruana había señalado que el excesivo ingreso de productos chinos, muchos de ellos de mala calidad, y que había inundado el mercado, hablamos de textiles, por ejemplo, o incluso de zapatos, estaba afectando la industria peruana. Sí, por supuesto, y ha sido la razón por la cual han desaparecido muchísimas empresas en el Perú. Y claro, eso es una reacción en cadena, porque lo primero que se afecta son la pequeña y microempresa, como es totalmente comprensible, ¿no? Pero eso también arrastra a otros proveedores medianos y más grandes que son los que abastecen a esos pequeños confeccionistas. Entonces, por esa razón es que nosotros consideramos que las autoridades peruanas estarán muy atentas para evitar que se afecte nuestro mercado, ¿no? Eso por el lado del mercado interno, ¿no? Creo que la aduana está preparada para poder apoyar. El Ministerio de Economía hará su trabajo, y el Ministerio de Comercio Exterior, y de la producción también, ¿no? Pero también se presenta una oportunidad para poder, de alguna manera, mejorar nuestra presencia en el mercado americano. Si bien en este momento los clientes, las grandes marcas, están tratando de que las fábricas exportadoras peruanas, en este caso, de alguna manera absorban parte o el total de ese arancel que ha aplicado Estados Unidos, eso yo lo veo muy difícil por el lado de las empresas peruanas, porque ya venimos muy golpeados creo que no es necesario conversar de todos los sobrecostos internos que afrontan las empresas peruanas, especialmente los exportadores. Y entonces
pues habrá que hacer estrategias para poder, de alguna manera, Claro. no perder la oportunidad del mercado americano. Señor Reaño, ¿y qué podríamos hacer entonces? ¿También podríamos entrar a la guerra de los aranceles y subir los aranceles a los productos chinos, por ejemplo, al estilo Trump? Mire, nosotros creemos que en realidad lo que se debe hacer es utilizar los mecanismos de defensa comercial que establece la Organización Mundial del Comercio. Ajá. El Perú es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio, y la Organización Mundial del Comercio establece algunas medidas de defensa que se pueden aplicar. Por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, las salvaguardias, que es una medida de defensa Claro. comercial que se aplica cuando las exportaciones de un país a otro crecen de una forma abrupta y ese crecimiento amenaza o causa daño a la industria local. Esa es una medida. Otra medida son las medidas de defensa comercial contra la competencia desleal de las importaciones. Y una de ellas, la más conocida y la más aplicada, son los derechos antidumping, que son medidas de defensa comercial que se aplican cuando el exportador en el país de origen artificialmente reduce sus precios para poder desplazar del mercado a la industria del mercado local a donde se está dirigiendo. Y esa es otra medida que también puede aplicar al Perú en su momento, que me parece a mí sería mucho más práctico. Ahora, el tema de subir aranceles a los chinos, esa es una medida que tendría que ver la decisión que tenga la política comercial del Perú, que la maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero también una medida que podría hacerse es cambiar la forma como se cobra el arancel en el Perú. En el Perú el arancel se cobra ad valorem, es decir, un porcentaje del arancel, que en el caso del Perú para confecciones es 11%, se aplica sobre el valor CIF importado. Pero como hay mucha subvaluación, se puede hacer los cálculos estadísticos y ese 11% se puede pasar a lo que se conoce como derechos específicos, que es el valor, el derecho que se cobra por volumen, en peso. Entonces, de esa manera también se puede evitar, sin modificar nuestra tasa arancelaria del 11%, evitar que la subvaluación o los bajos precios afecten a la producción local, ¿no? Correcto, y correcto. Claro, el Perú también tiene el derecho, si lo desea, de subirse los aranceles hasta el 30%, que Ajá. es el valor máximo que el Perú ha notificado cuando ingresó a la OMC como el arancel máximo que podría aplicar. Claro, O sea, esas porque medidas se en pueden este hacer momento y tenemos depende, ¿no? muy buenas relaciones con China. Ahí está el puerto de Chancay, por ejemplo, y aquella frase de Chancay a Shanghái. Hasta ahí todo muy bien. Pero se trata también, señor Reaño, de proteger a nuestra industria, a nuestros emprendedores. Y esto de los productos chinos, yo reitero, es un problema que ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Así es. Y cuando se han pedido salvaguardas, por ejemplo, al Ejecutivo, como que el Ejecutivo ha mirado todavía para otro lado. ¿Qué nos garantiza que ahora sí va a tomar esta decisión? Mire, eso tiene que ver bastante con, a ver, primero para tomar la idea del inicio de su comentario, señor Rodríguez, el asunto que haya una inversión china en el Perú, en Chancay, es totalmente paralelo al derecho que tiene el Perú de defenderse de la competencia desleal. Todos los países lo hacen y el Perú no es una excepción. Entonces, son dos cosas que van en paralelo. Ajá. Ahora, el tema es que ya hace muchos años el Perú viene siendo afectado por este problema serio, y yo creo que no necesariamente es que las autoridades miren de costado, sino que el problema está en la legislación. Resulta que, por ejemplo, el decreto supremo que establece el reglamento para aplicar salvaguardias indica que, a diferencia de lo que dice el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, que es el que rige a todos los países, el reglamento peruano dice que para que se pueda demostrar el daño y la afectación, tiene que ser acreditado por al menos el 50% de la producción nacional. Y eso en un país donde tenemos el 99% de microempresas, especialmente en el sector textil confección, es totalmente imposible. Y esa es la razón
por la Claro. que en otras oportunidades han aplicado. Sin embargo, el acuerdo de salvaguardias de la OMC, que es el que rige a todo el mundo, no dice que tenga que ser mayor el 50% los afectados. Dice que una proporción importante de la producción nacional. Y ahí estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Entonces, eso es algo que las autoridades peruanas tendrán que analizar. Porque digamos, si estuviéramos hablando de pocas empresas, 5, 6, 10 empresas, evidentemente es fácil determinar quién es el 50% y quién no lo es. Sí, claro. Pero si estamos hablando Claro. de un universo de más de 45,000 pequeñas empresas, evidentemente hay algo que no está correcto en la forma como el Perú interpretó lo que dice el Acuerdo de Salvaguardias de la OMC, y eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Definitivamente. Ahora, mirando el vaso medio lleno y no la parte media vacía, ¿cómo le sacamos la vuelta a este asunto y vemos las oportunidades, por ejemplo, en el mercado norteamericano? Bueno, pero eso es lo que le decía, pero por supuesto, ahora el que China esté pagando más de 140% de aranceles en este momento, esa es una medida que seguramente va a tener un resultado cuando terminen los análisis del gobierno americano. Es una oportunidad para el Perú. Mire, en este momento el Perú es el proveedor de prendas de vestir número 19 de los Estados Unidos, ¿ok? Y esos son alrededor de 800 millones de dólares de exportación de prendas de vestir. Hace varios años el Perú era el 3%. ¿Qué significa? Que en el tiempo los chinos, los vietnamitas, Camboya, Bangladesh, que son grandes jugadores en exportación de prendas de vestir, nos han ido sacando del mercado. Pero ahora, siendo China el 20% de lo que importa Estados Unidos en prendas de vestir, obviamente se va a afectar seriamente y abre una oportunidad para otros proveedores, en este caso el Perú. Y entonces acá, como usted bien dice, lo que tenemos que hacer es desarrollar estrategias internas para poder aprovechar esa ventana de oportunidad y mejorar nuestra presencia e incrementar el porcentaje de participación de nuestras exportaciones de confecciones al mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto, muy bien. Señor Reaño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su aporte aquí en Siempre en Casa.